Saludos, amigo del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y en el día de hoy les transmito en vivo, en directo y a todo color desde mi ciudad, Medellín, Colombia. La anexión de estos 4 territorios ucranianos, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Gerson, es una realidad. No es lo que piense o diga las Naciones Unidas o lo que piense Josep Borrell o Úrsula. Esto es un hecho, sin lugar a dudas, una realidad en el día de hoy. Escuchamos el discurso muy temprano del presidente Vladimir Putin allá en el Kremlin, en este salón Jorge, donde él nuevamente expresó a su audiencia cómo luego de la disolución de la Unión Soviética, los últimos en tener que ver con esta disolución fue el mismo pueblo a quienes esta disolución los tomó por sorpresa, y esto ha sido y ha continuado desde esa época afectando a ciudadanos, por ejemplo, del Donbass. Desde el año 2014 los ataques contra estas poblaciones fueron variados, y cómo se constituyó en Ucrania, luego de la disolución, se constituyó en Ucrania una serie de batallones apoyados por el gobierno ucraniano con ideología nazi ultranacionalista, que no permitieron que toda la población de Ucrania gozara de esos mismos derechos. El presidente Putin esta mañana expresó de igual manera cómo ya estos territorios a partir de hoy mismo ya son considerados territorios de la Federación Rusa, y que todos sus habitantes van a empezar a gozar de todo tipo de garantías en el tema de las pensiones, las escuelas, los colegios, los hospitales. La reconstrucción de estas regiones ya es un hecho. También expresó su incertidumbre por lo que ocurrió en el Báltico. Nuevamente se comunicó con el pueblo y con su audiencia, entre ellos miembros del clérigo, abogados, militares, y les dijo: esto que ocurrió en el Báltico no fue obra de la Federación Rusa. Hay que investigar y averiguar quiénes fueron los que causaron este atropello, este acto terrorista. Entre la audiencia, en particular, a mí me pareció bastante curioso cómo en todo momento respaldaron sus palabras. Hubo una ocasión en la que él le solicitó que se pusiesen de pies para celebrar, para conmemorar todos aquellos que habían muerto desde el inicio de la guerra en Ucrania. Él también expresó su interés en, ya luego de esta anexión, iniciar diálogos con el presidente Zelensky, siempre y cuando se respete el tema de la anexión, que el tema de los territorios anexados bajo ningún punto de vista podría ingresar a este tema de la negociación. Obviamente que hay que esperar hasta el 3-4 de octubre para formalizar el tema de la anexión, en el que se espera por unanimidad la aprobación de parte de la Duma estatal de la Federación Rusa, en la que se va a oficializar ya definitivamente la anexión de estos 4 territorios. A propósito, en el día de hoy hubo un comunicado de que en Zaporizhia, una de estas 4 regiones, fue bombardeado un convoy con civiles, que murieron 25, 50 heridos, y tanto los comunicados de parte del gobierno de Kiev como también del gobierno de la Federación
Ambos bandos se culpan de este suceso. Hasta el momento no hay una explicación lógica que sin lugar a dudas nos diga cuál de los dos bandos envió este ataque. En uno de los comunicados dicen que eran habitantes de la zona todavía bajo control de Kiev, que iban a ingresar a visitar a sus familiares en la zona controlada por Rusia. De igual manera, hubo un comunicado expresando exactamente lo contrario. También Liman está siendo cercada en el día de hoy por fuerzas ucranianas, quienes acentúan su ataque antes de que se oficialice por parte de las dos cámaras en Rusia la anexión. Hoy hay celebraciones en la Plaza Roja de Rusia. Luego de su discurso, miren, después del discurso se inició el acto protocolario para las firmas de esta anexión por parte de cada uno de los gobernadores de estas regiones. Tenemos al de Zaporizhia, que es el señor Balistik, el de Gerson Saldo, el de Donetsk Pushilin, el de Luhansk Pasevnik, que los están viendo ustedes aquí en pantalla. Saldo es el último, el que va detrás, Saldo, él es el de Gerson. El más alto es el de Lugansk. Miren a Putin cómo está en la otra mesa. No se sentó en la misma mesa con los 4 gobernadores. Así es la forma como hace su protocolo el presidente Vladimir Putin. Estas firmas son una muestra tanto a los ciudadanos de Rusia como a los ciudadanos de Ucrania que esta anexión va en serio, que no es algo como una obra de teatro como lo expresa Zelensky o algo vergonzoso como lo dice el presidente de los Estados Unidos. Esto para la federación es el inicio de una cantidad de garantías que se le van a brindar a los habitantes de estas 4 regiones. Miren la cantidad de asistentes, miembros, funcionarios del gobierno que aplaudieron esta anexión, por mucho que le duela a la ONU o a Borrell o a los Estados Unidos. Esto ya es el inicio de un escalamiento. Con estas firmas se está dando inicio a un escalamiento, puesto que ya hay una advertencia por medio que si atacan estas regiones van a recibir una respuesta inmediata de parte de la Federación Rusa, puesto que ya son consideradas a partir del día de hoy como territorio de la Federación Rusa. 15% del territorio de Ucrania que ha sido tomado por la Federación Rusa para la protección de los habitantes de estas regiones. El mundo entero está pendiente de qué va a pasar en las próximas horas y días, teniendo en cuenta de que hay una advertencia, ya que la posición del presidente de Ucrania, Zelensky, es todo lo contrario. Inclusive, en el día de hoy, en su discurso antes de esta anexión, el presidente Zelensky dice que va a acelerar la introducción de su país a la OTAN, que es exactamente esto que está buscando Zelensky ahora luego de la anexión, lo que dio inicio a esta guerra, lo que dio inicio a este operativo especial el 24 de febrero. Miren, desde el año 1991 la OTAN todo el tiempo ha estado tratando de llegar hasta la frontera de Rusia.
y cómo la orden del presidente de los Estados Unidos a fines del año pasado, la orden que le dieron a Anthony Blinken, secretario de Estado, fue la de acelerar precisamente el ingreso de Ucrania a la OTAN, lo que, como decía Lavrov a finales del año pasado, esto copó la copa y esto fue lo que dio inicio el 24 de febrero a este operativo especial que ahora ya se ha convertido en una movilización parcial, posiblemente, si así lo quiere Zelensky, una movilización total. Miren, esto ya queda en la historia. Esto es historia, lo que está ocurriendo, lo que ocurrió esta mañana, que se inició a las 3 de la tarde hora de Moscú, hoy viernes. Digo esta mañana porque yo inicié hoy a las 7 de la mañana a ver el discurso y ya se puede considerar como un hecho que va a ser apoyado por todos aquellos países que le han dado la mano a Rusia en las últimas semanas con respecto a este operativo. Los 4 gobernadores de estas regiones, el de Luhansk, el más alto, el de la izquierda, este señor se llama Saldo de Gerson, un acto bastante concurrido y que se le ha brindado bastante importancia por parte de la comunidad rusa. Aquí pueden ver las regiones en cuestión que desde hoy han sido anexadas al territorio ruso. Aquí tienen otra imagen donde pueden ver, miren, Zaporizhia es donde hay un cuarto del territorio que todavía está en manos de Kiev, en manos de Ucrania. Allá es donde está la planta nuclear y allá es donde atacaron este convoy, donde hubo 25 muertos en el día de hoy. Desde este momento en Rusia hay festividades, hay conciertos, se muestra el orgullo y la alegría del pueblo, de los asistentes, ante un hecho que se sabía que iba a ocurrir, porque los mismos pobladores de estas regiones ya desde hacía años, miren qué acto tan concurrido, ¿eh? Después van a decir que es un montaje, pero esto no es ningún montaje. Esto es una realidad de un pueblo, como decía el presidente Vladimir Putin el día de hoy, de millones de habitantes de estas regiones que pedían a gritos ser anexados a Rusia. No hay vuelta atrás. Esto, decía Putin, es una misión liberadora del pueblo de estas regiones, que a partir de hoy y con esa furia con la que expresa Zelensky, no se ve otra opción que un escalamiento. Yo diría que inicialmente un escalamiento convencional, porque ya Zelensky amenaza con más armas, con incluir a su país como país miembro de la OTAN. Ya la Unión Europea ha enviado un comunicado donde pide más sanciones, fuera de la 8ª ronda de sanciones, piden más sanciones contra Rusia. Y lo más serio es que después del 3 o 4 de octubre, Zelensky olímpicamente quiera golpear estas regiones anexadas en el día de hoy, que esto pues obviamente sería algo bastante peligroso. Ya Putin dio el primer paso. Putin le puso el cascabel a este gato luego de este operativo de Kharkiv, donde Zelensky y la OTAN pensaron que ya iban a ganar esta guerra. Hoy en la Federación Rusa se hizo historia. Hoy en Rusia están celebrando. No en Kiev. En Kiev no están celebrando. En Kiev están buscando el mecanismo para escalar esta guerra, haciendo caso omiso a esta anexión, porque para Zelensky esto es una burla, esto no está ocurriendo y continúa Zelensky vendiéndole la idea al pueblo de que con toda seguridad él va a retomar control de estas regiones anexadas. Es ahí donde ya es incomprensible
cómo este hombre, ya durante tantos meses metido en este búnker, ha perdido el sentido de la realidad al no querer aceptar lo que está ocurriendo. Porque yo pienso que este comentario de Guterres recientemente diciendo de que por nada del mundo se debe aceptar esta anexión como algo legal, que esto no tiene sentido, se debería también escuchar qué tienen que agregar o qué piensan aquellos países que están con Rusia, porque la forma como habla Guterres es como si todos los países estuviesen a favor de Zelensky. Miren que cuando hablaba Vladimir Putin en estos días de desnazificar a Ucrania, ya ha dado inicio a ese objetivo, al menos tomando control de estas regiones antes tan golpeadas por estos grupos neonazis, por estos batallones que ahora, a partir del 3 o 4 de octubre, ya con toda seguridad no habrá manera de que puedan ingresar sin ser objetivo militar de la Federación Rusa. Amigos del canal, durante el día estaré pendiente de todo lo que sea los últimos datos, la última información sobre esta anexión y esta celebración en Rusia. Que tengan todos un resto de día en armonía con sus seres queridos. Que la pasen todos muy bien. Aprender